Muy buenas tardes a todos. Les, les estoy hablando desde la ciudad de Hermosillo, Sonora. Mi nombre es Israel Ochoa. Es la primera vez que hago este tipo de Facebook Live. Me encantaría que me dijeran si me escuchan bien, si se ve correctamente. Y si hay algún comentario, aquí trataré de verlos todos. ¿Sale? Primero que nada, agradezco la oportunidad a Proyecto Ernest de poder estar sentado aquí con ustedes y compartir un poco sobre mi experiencia en estos alrededor de 5 años que llevo trabajando en mi habla. Jenny Lucerna, ya te vi. ¿Me escuchas correctamente? ¿Me escuchas bien? Excelente. Bueno, la intención de esta pequeña plática es compartir un poco sobre la interacción que ha habido de la tartamudez en mi vida y de qué manera esta ha tenido cierto efecto. Seguramente, excelente, gracias Perla. Seguramente nos podremos identificar. Y este tipo de espacios es muy bueno, son muy buenos porque nos vemos identificados y a través de la experiencia de otras personas podemos aprender también. Hemos visto que el proceso de sobrellevar una nueva manera de comunicar puede ser a veces tardado. Porque en mi experiencia, desafortunadamente, es a prueba y error muchas veces. Cuando comenzamos a trabajar nuestra habla, vemos que en un espacio seguro es más sencillo poder articular, poder formular, poder resistir una presión a querer hablar más rápido. Pero al momento de salir al exterior y toparnos con las actividades diarias es más complicado, porque la gente no entiende el trabajo que estamos haciendo detrás. Muchas veces ese proceso puede llevarnos más tiempo y es a raíz de una experiencia muchas veces dolorosa para empezar a hacer cambios diferentes y positivos. Entonces, precisamente por eso es este tipo de espacios para que a través de la experiencia de otras personas podamos llevarlo a nuestra vida y que nuestro crecimiento sea más acelerado. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias por permitirme compartir aquí. Me gustaría comenzar explicando pues de dónde vengo, cuál es un poquito de mi historia y por qué estoy aquí ahorita platicando con ustedes. ¿Va? Alrededor de los 7 8 años de edad. Al principio no era realmente un problema porque de niño pues uno se centra en otras cosas, además de querer mm, comunicar, vaya. Entonces, de niño uno juega, uno se divierte. En realidad, todo empezó cuando comencé a estudiar la secundaria y la preparatoria, donde las exposiciones eran más recurrentes, ya uno empieza a tomar partido de las opiniones de otras personas y ahí fue donde empecé a darme cuenta que mi manera de hablar no era común, que empezaba a tener ciertas distorsiones en mis músculos faciales, mi respiración se veía afectada dependiendo del entorno en el que me desarrollaba y pues esto es como una bola de nieve, siempre lo digo. Un pequeño bloqueo te lleva a otro y te lleva a otro si no lo atiendes correctamente. El miedo y la evasión empieza a hacerse más frecuente
hasta que pues me topo con otro tipo de experiencias más retadoras como es la universidad, ya en un ambiente laboral, donde ya realmente tu bienestar depende de un desempeño en el habla. Y lo digo entre comillas, ¿verdad? Porque eso ya depende mucho de uno, de la percepción que tenga uno de lo que te hace bien y lo que te hace mal. En ese momento yo no tenía el entrenamiento que tengo ahora y realmente mi bienestar físico y emocional dependía meramente de mi manera de desempeñarme en mi trabajo o en mi escuela. Entonces imagínense, me estaba frustrando por algo en lo que realmente yo no tenía control. Me estaba frustrando por algo que yo no elegí. Yo no elegí tartamudear. Ninguno de nosotros lo eligió. Y lo hablaremos más adelante, es que podemos elegir la manera de percibirlo. Y en esa elección puede haber cambios muy significativos, muy interesantes. Entonces, realmente el estado anímico en ese momento empezó a cambiar mucho hasta que en algún momento, a través de la ayuda de mis papás, empecé a ver alternativas. Afortunadamente, con el tiempo di con este proyecto. A Perla yo ya lo conocí, yo ya la conocía, sabía cuál era su enfoque. De todas maneras decidí hablar un poquito más con ella. Y Ernesto Pérez, muchas gracias. Ani, también te veo, muchas gracias. Jefferson, Ángeles, hola amigo, aquí estamos. Y hablando con Perla, pues me explicó cuál era el... porque veía que, para empezar, lo que me atrapó fue que no se le declaraba la guerra a la tartamudez, como lo había visto anteriormente. ¿Y por qué se me hizo tan interesante este enfoque? Porque es un poco tonto pelearse con la tartamudez en primer lugar, porque la tartamudez atiende el subconsciente y estamos en desventaja totalmente. ¿Cómo peleas con alguien que conoce tus más oscuros secretos, con algo, no sé cómo lo percibas, si como una persona o si como un ente o como sea que lo percibas tú, como sea que percibas la disfluencia o la tartamudez conoce tu subconsciente y atiende miedos que quizá tú no los recuerdas. Entonces, ese tema es muy profundo, pero el hecho de querer liarte con algo que no conoces a profundidad es sumamente complicado. Entonces, el enfoque de Perla era, bueno, vamos a ver de qué manera se relaciona la tartamudez en la vida cotidiana, vamos a aprender a ver la disfluencia de otra manera, una manera más positiva, que nos dé mayores beneficios, vamos a entenderla realmente y a través de ese enfoque vamos a empezar a trabajar. Porque es muy importante la disciplina en la práctica física diaria, es sumamente importante, pero, y esto es algo que he aprendido, ninguna técnica física va a ser eficaz si el estado mental y emocional no están alineados. Eso es sumamente importante. De manera personal, si yo pudiera poner porcentaje de importancia entre la actitud, entre la técnica física y una actitud mental y emocional, yo diría que la técnica física te da un 80, está en lo intangible. Así de importante es una mentalidad y un estado emocional correcto. Entonces, la gran
Bueno, suena muy bien, pero ¿cómo me alineo? ¿Cómo alineo esas tres áreas? A través del enfoque, a través de la introspección, a través de el cuestionamiento, ¿sí? Cuando uno tiene una experiencia negativa, es normal que se enoje, es normal que gritemos, que la emoción sea muy fuerte, la frustración, ok, todo eso es válido. Pero una vez que te des ese gusto por pelearte con la vida o contigo mismo, ok, ahora sí, date un espacio para preguntarte por qué te estás regalando este momento. ¿Por qué decidimos en algún momento sufrir por esa experiencia que en ese momento con nuestro estado emocional no pudimos controlar? Y les cuando nos demos ese espacio personal, cuando empecemos a preguntarnos eso, aunque no venga la respuesta inmediatamente, habrá una claridad mental que nos va a permitir seguir trabajando nuestra técnica con un enfoque más. Y es importante que eso lo llevemos a cualquier lugar. Es importante identificar los momentos como difíciles o fáciles, porque eso es muy común en nosotros, dado que hay momentos en los que tartamudeo y hay momentos en los que no, y de esa manera yo clasifico los momentos difíciles de los fáciles, ¿ok? Bueno, en la medida que empecemos a quitar esa distinción, vamos a ver que podemos darnos el espacio para crecer en cualquier momento. Y eso es fantástico, eso es un regalo. Porque independientemente de si tú estás en tu trabajo o en tu escuela o con tus papás o con tu pareja, con tu hijo, en una experiencia que podría ser traumática, independientemente del momento y del lugar, estamos invitados a centrar nuestras ideas y hacer un alto en el camino para decidir nuevamente cómo queremos ver esta experiencia. Y de nuevo, bajo ese enfoque, volver a articular, volver a soltar el aire totalmente, volver a usar nuestra técnica física que conocemos muy bien, y les aseguro que el resultado va a ser muy diferente. Pero no necesariamente por la técnica física, lo repito. La técnica física es constante. Nuestro estado emocional y mental es muy dinámico. Y es importante que aprendamos de cada experiencia. De ahí viene el título de esta plática, que es de qué manera interactúa la tartamudez en nuestra vida cotidiana, y quisiera hacer un enfoque más apegado a la familia. Porque recientemente nació mi hija, tiene 2 meses de nacida, y les comparto que yo tenía mucho tiempo anticipándome a ese momento, porque sabía que un parto tiene que ver con urgencia, se tienen que tomar decisiones rápidas, uno tiene que hablar con los doctores, tiene que pedir apoyo de las enfermeras, tienes que de inicio ir a registrar a tu esposa o a tu pareja. Entonces, ¿cómo es la mente? Que que en su afán de protegerte se anticipa y anticipa los miedos. Yo tenía mucho miedo a ese momento. Y seguramente ese miedo inconscientemente lo transmití, aunque no haya sido la intención. Pero bueno, ese momento llegó
Llegó y pues como era de esperarse, porque yo ya lo había anticipado, hubo muchos bloqueos, muchísimos bloqueos. La gente siempre quiere ayudar y yo lo vi ahí. El doctor, a pesar de los apuros, me daba mi tiempo y yo empezaba a hablar, traté de comunicarme lo mejor posible. Sin embargo, ya al final del día, cuando afortunadamente, gracias a Dios, todo salió bien, hice un alto y dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Esto salió bien a pesar de que yo decidí en ese momento hablar a la defensiva, lo podríamos decir. A pesar de eso, todo salió bien. ¿Cómo hubiera sido si yo hubiera elegido mantener mis pausas, mantenerme un poquito más relajado? Era una buena pregunta. Y antes de hacer cualquier cambio, tenía yo que aceptar el hecho de que las cosas sucedieron de cierta manera. Es decir, con mi estado emocional en ese momento, con mi decisión en ese momento, con toda la anticipación de lo que iba a suceder, mi estado emocional estaba en un punto el cual en ese momento yo no pude cambiar. Y ahora yo tengo que aceptar el resultado. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Eso es otra cosa totalmente diferente y no tiene que ver con lo que sucedió en el hospital. Y ahí está el punto que yo quisiera transmitir, porque siempre estamos invitados a empezar de nuevo. Siempre, siempre estamos invitados a empezar de nuevo. Y nunca damos paso para atrás, aun cuando parece que así es. Y digo que no damos paso para atrás porque nuestra mentalidad es diferente. Nuestra decisión cambia de un segundo a otro. Y, y todo tiene que ver con responsabilidad. ¿Sí? Con responsabilidad. Y no es una responsabilidad porque, digo, en la vida cotidiana vemos al responsable como el culpable, ¿no? En el trabajo, ¿y quién es el responsable de esto? Bueno, y señalamos a alguien como culpable, ¿sí? Si nos vamos a otro plano, un plano que nos sirva mejor a nosotros, quizá conviene entender la responsabilidad como una toma de conciencia, es decir, que yo tengo todas las herramientas para decidir qué va a pasar de ahora en adelante. Eso es responsabilidad. Que nadie más que tú tiene la capacidad de decidir cómo va a empezar el día. Elegir si vas a tomar como base lo que sucedió ayer o lo que va a suceder de ahora en adelante. Y créanme, si tomamos como base este momento, vamos a poder disfrutar más a nuestra familia, a nuestros hijos, y vamos a aprender a ver cada momento como una oportunidad de crecimiento. Y ese ha sido mi caso y ha habido muy buenos resultados. Obviamente el resultado viene, por así decirlo, por añadidura, ¿no? Viene como una recompensa a querer constantemente decidir estar bien con lo que está sucediendo ahora. Y eso combinado con una práctica diaria bien consolidada, donde constantemente nos mantengamos estudiando la técnica, practicándola constantemente, en constante comunicación con nuestros coaches y grupos de apoyo, esto no puede más que mejorar.
Y a eso es a lo que llamamos alineamiento de la parte física, emocional y mental. Que aprendamos a ver esto con ojos más amables para nosotros mismos, aprender a aceptar, y ojo, aceptar no significa resignarnos. Aceptar significa estar bien con este momento, aprender de ello y seguir trabajando. Porque de eso se trata, seguir trabajando, pero siempre de una manera más inteligente. ¿Va? Entonces, no sé si con lo que haya dicho salga alguna pregunta, me encantaría escucharlos. Si alguien tiene una experiencia similar, me encantaría conocerla. Y aquí estoy abierto para cualquier pregunta que tengan antes de continuar. Muchos saludos de México hasta Bolivia. Qué bueno que nos escuchen hasta allá. Es lo fabuloso de las redes, ¿no? Que podemos estar más cerca a pesar de las circunstancias ahorita con el COVID. Pues yo sé que muchas personas desde el hogar con ganas de salir, pero bueno, hay que aprovechar las herramientas. Me pregunta Iván Morales que si qué hago ahora en este tiempo y cómo es que entreno. Bueno, mmm, primeramente, y se los puedo comentar, hasta hace unos días comencé a profundizar un poco en la respiración, entenderlo un poco más, porque mi manera de ser es muy técnica. No sé si por lo que estudié, soy ingeniero, yo quiero saber con punto y coma cómo se hacen las cosas, si no, no las capto, no las entiendo. Y por mucho tiempo empecé a intelectualizar mucho mi manera de respirar. Llegué al punto en que conocía cada músculo de mi tórax, de mi estómago, empecé a usar el estómago para respirar también. Decía, ¿qué pasa si al respirar ensancho esta parte de mi cuerpo? No funciona, mejor aquí arriba o aquí abajo, etcétera. Entonces empecé otra vez a estudiar cómo funciona el sistema respiratorio, cuáles son los músculos que interactúan para que el músculo costal del diafragma se mueva con naturalidad, y pues otra vez volví a darme cuenta de cuáles son los músculos intercostales que debo yo de promover en mi respiración la para que el bloqueo cese. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer respiraciones más profundas en un ambiente más tranquilo. Generalmente hasta iba en el carro y empezaba a respirar. Ahora no, ahora trato de darme mi espacio para respirar y concientizarme de cada respiración que hago. Me gusta leer, una técnica muy bien articulada, y cuando estoy en mi casa trato de usar esa técnica de forma exagerada y voy aumentando el nivel. Hago llamadas de manera exagerada, luego empiezo a hacerlo un poco más natural, y eso me va sirviendo para en algún punto ya expresarme en el ambiente laboral, que es en donde más tiempo paso, de forma más natural. Entonces, eso es lo que me ha servido últimamente. ¿Cómo ha sido mi vida laboral con la tartamudez? Pues al principio fue muy complicada, porque nadie quiere ser diferente, ¿no? Yo trabajo en ventas, soy consultor técnico de una línea de negocio,
orientado al sector industrial. Entonces yo apoyo al vendedor para cerrar negocio. Y de inicio, cuando empecé a trabajar ahí, pues siempre llegó la duda, ¿cómo voy a apoyar a un vendedor que generalmente es muy bueno para hablar, donde se supone que yo soy el líder y yo lo voy a ayudar a él a cerrar negocio, ¿no? ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, primeramente es importante que quitemos estereotipos de esa persona fluida. Hoy en día ya no se maneja la venta como comúnmente se hacía antes, donde el vendedor era el que hablaba mucho, mareaba al cliente hasta que el cliente decía, ok, te compro, ¿no? Ahorita el cliente tiene mucha información, conoce muy bien el producto y uno tiene que escuchar más de lo que habla. Entonces me sirvió mucho quitarme el estereotipo del vendedor que habla mucho, porque ya no tenía que emularlo, ya no tenía que ser como él. Me di cuenta que las herramientas que yo tengo puedo ponerlas a disposición para hacer un buen trabajo. Eso es muy importante. ¿Y qué herramientas tengo yo? Bueno, yo en lo personal soy muy bueno para escuchar. Yo creo que cualquier persona o muchas de las personas que tienen la condición de la tartamudez somos buenas para escuchar, entonces hay que usarlo. Me gusta mucho ayudar. Eso en un aspecto de ventas es muy bueno porque la gente necesita que los asesoremos. Y como líder en esta área, las personas también tienen que vernos fallar de vez en cuando, porque eso les da confianza a ellos. Fallamos y luego corregimos y hacemos las cosas como debe de ser. Y eso crea una empatía. En la medida que hagamos que las personas crezcan a nuestro lado, nosotros vamos a crecer. Entonces, hay maneras en las que se puede desempeñar un trabajo. Y la mejor manera de verlo es dejar de encasillarnos en una manera específica de hacer las cosas. Y ya con esa tranquilidad, yo puedo seguir trabajando y seguir fortaleciendo las áreas que tengo débiles. Me pregunta Ani que si le puedo compartir algunos ejercicios para ir avanzando. Claro que sí, Ani. Si te parece, me puedes dejar tus datos y nos comunicamos contigo para verlo de forma puntual. Los ejercicios, uno puede dar una receta, pero lo mejor es profundizar y explicar por qué es cada ejercicio para poderlo entender. ¿Te parece? Entonces, por favor, déjanos tus datos y nos vamos a comunicar contigo para explicarte qué es lo que hacemos y por qué. Nos comenta Zaira Hernández. Perdón, es José Eduardo. Dice, tiene 13 años, se traba al hablar en público y en presentaciones. Y quiero saber cómo intentar evitarlo. Ok. Correcto, Eduardo. Muchas gracias. Yo creo que muchas personas hemos pasado por lo mismo, incluso aquellas que no tartamudean. Porque hablar en público representa una exposición de nosotros, ¿no? Y siempre estamos ansiosos por proteger una imagen de nosotros mismos y nos empeñamos en eso, en tener una reputación. Entonces, cuando exponemos, pues a veces salen cosas que no queremos que la gente, de las que no queremos que la gente se dé cuenta, y eso nos da mucho miedo. No sé si saben, pero persona significa máscara. Personalidad es una manera de proteger esa máscara que tanto, en la que tanto hemos invertido.
Entonces, una persona que es extrovertida, que nos parece que no tiene vergüenza para nada, es una persona que se ha dado cuenta que de nada sirve mantener una imagen, porque simplemente no podemos seguir protegiéndola por siempre y es desgastante hacerlo. Entonces, como primer punto para sentirnos más cómodos al hablar en medio de un público, yo te recomendaría que a solas, en espacios donde te sientas cómodo, pienses qué imagen quieres proyectar, con qué autenticidad te quieres parar enfrente de la gente. Si quieres seguir actuando, si quieres seguir, eh, no sé, protegiendo una imagen o um, una reputación, o si te vas a dar la oportunidad de disfrutar ese momento. Créanme que la gente que es capaz de liberarse, por así decirlo, de esa máscara, vive más feliz, porque no está constantemente pensando en lo que las otras personas piensan de sí mismo. Sí, me explico. Entonces, el primer punto es sé natural, sé natural. Independientemente de lo que suceda, te aseguro que ya has pasado por situaciones más difíciles y aquí estás. Aquí estás sentado, sigues trabajando, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar? Ahora, si nos vamos a algo físico, algo tangible, lo que yo te puedo recomendar es que te des el tiempo para pensar tus ideas, de manera que si formulamos, podemos evitar, eh, podemos evitar la improvisación que muchas veces hace que hagamos uso de muletillas como ¿sí? Entonces, en la manera de que nosotros hagamos más pausas y pensemos lo que queremos decir, en esa medida podemos ser más fluidos. La respiración, date oportunidad de respirar profundamente antes de hablar y te aseguro que eso va a ayudar muchísimo. También, si tienes oportunidad, pasan unos datos, tus datos y podemos profundizar más en este tema. Ok, pregunta Fernando Velasco. eh, ¿A qué me dedico? ¿Y qué tanto me afecta la tartamudez en mi trabajo? Bueno, les comentaba que soy ingeniero mecánico, me dedico a la consultoría técnica y pues de qué manera me afecta. Hay ocasiones en las que tengo dificultades para comunicarme con mis clientes. Entonces, lo que hago es que busco aliados. En lugar de tratar de sacar la palabra con dificultad, yo hablo con mi cliente y le digo con naturalidad: fulanito de tal, fíjate que yo tengo una condición, en ocasiones tartamudeo, ¿sí? Pero yo quiero hablar de manera pauseada para transmitir el mensaje correctamente. Entonces, si no te importa, voy a manejar mejor mis pausas para poderte ayudar mejor. Y eso va y me permite empezar a aplicarlo en nuestro trabajo. Lo podemos aplicar con nuestra familia, con nuestros amigos. Y en lugar de ir solos tratando de contrarrestar la tartamudez, vamos a buscar gente a aplicar las que sabemos que nos funcionan. Y eso lo vamos a hacer a través de compartir. Compartir qué es lo que se está pasando y créanme, la gente lo va a entender y siempre está ansiosa de ayudar. Entonces, eso es lo que puedes hacer, Fernando. Bueno, nos comunicamos.
Ah, hay un número y un correo de Proyecto Ernest. Yo formo parte de esta asociación, de este proyecto. Entonces, les sugiero que se acerquen a Proyecto Ernest y en Proyecto Ernest nos van a canalizar, ¿sale? Entonces, podemos hacerlo de esa manera. Igual vamos a estar haciendo este tipo de pláticas para ayudarnos mutuamente y aquí empezar a sacar dudas, comentarios, experiencias, ¿sale? Entonces, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, damos por finalizado este Facebook Live. Ahora que estoy aquí en la casa, pues aquí está trabajando mi esposa también. Y es genial esto de los niños. Si alguien tiene hijos, es la cosa más maravillosa. Ya somos expertos en cambiar pañales, ya sé cómo hacer un biberón a la temperatura correcta, es todo una experiencia, ¿no? Y, y no les miento, me ha entrado el de qué va a pasar cuando tenga que darle una instrucción a mi hija, cuando tenga que ir a su escuela a inscribirla, cuando yo tenga que entrar a protegerla, a hablar con los papás, etcétera. Entonces, ese tipo de pensamientos llegan a mi mente, no puedo controlar que lleguen. Pero lo que hago es verlos y tratar de no prestarles atención y dejar que se vayan solos. Yo no sé qué va a pasar mañana, yo no sé qué va a pasar en mi trabajo, yo no sé qué tan buen padre lo mejor que pueda. Entonces, vamos a dar un paso a la vez. Eso sí, pero vivir un paso a la vez y eso nos va a ser eficaces, más de nuestro bienestar, nuestra efectividad. Creemos que presionados vamos a trabajar mejor. El que cree eso es porque no las cosas desde otro. Nosotros en nuestra condición tenemos la tartamudez nos muestra nuestro estado emocional. Hay que aprovecharlo. Aprovechemos constantemente para regresar en el cual podemos volver a elegir. Les agradezco mucho la atención, conocerlos y platicar con ustedes. Mantenemos, nos mantenemos en contacto y les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta pronto.